hilo de Ariadna, hemos invitado a Juan Martín Velasco, filósofo y profesor de fenomenología de las religiones, para hablar de la mística como el núcleo de esas tradiciones que quizás estamos necesitados de revivificarlas para hacer la única revolución que se nos ha quedado pendiente, ¿no? La revolución de la dimensión espiritual, que quizás sea la única salida para salir del laberinto. Muchísimas gracias por venir. Estoy encantado de estar aquí para hablar de lo que vamos a hablar precisamente, sí. Pues vamos a entrar en harina directamente. Muy bien. ¿Qué es la mística? Todos los que estudian la mística y hablan de la mística suelen comenzar diciendo que en torno a la palabra mística hay una enorme confusión. Hay uno que ya ha dicho que la confusión es infinita. Si le hacemos caso, y es un buen estudio eso de la mística, si le hacemos caso, tendríamos que renunciar a hacer un esfuerzo por aclarar esto, porque sería imposible. Pero yo creo que alguna claridad sí se puede hacer en el terreno del vocabulario. Hay que tener en cuenta que la palabra mística comenzó a ser utilizada como adjetivo. Se habló de la experiencia mística, del conocimiento místico de Dios, y solo comenzó a utilizarse la palabra mística como sustantivo muy tarde, en el siglo XVII. Es cuando se cayó en la cuenta de que la mística era todo un mundo y que había todo un ámbito que solo se describía bien con ese sustantivo, con el sustantivo mística. A mí me parece que su sentido originario es el del adjetivo que confiere su peculiaridad a un tipo de conocimiento de Dios o de experiencia de Dios. Así es como comenzó a utilizarse, y yo creo que por ahí puede hacerse alguna claridad. En primer lugar, hay que subrayar que la mística es una experiencia, no es un conocimiento intelectual de Dios, no procede como procede la teología, sino que procede a partir de la experiencia de sujetos que se han puesto en contacto con Dios y que a un determinado nivel de ese contacto lo han denominado contacto místico o conocimiento o experiencia mística. En la palabra mística está la misma raíz que en la palabra misterio, una raíz indoeuropea, mio, que significa cerrar los ojos o cerrar la boca. Y ya esto indica que estamos en el terreno de lo oscuro, ordinariamente hablando. La experiencia mística se ha dado en todas las religiones, y hay místicos de todas las tradiciones religiosas, y todas coinciden por el hecho de que lo central de la religión es lo que yo denomino desde hace mucho tiempo, a la hora de definir la religión, con el término misterio. El misterio es la palabra, a mi modo de ver, menos inadecuada para referirse a lo que en nuestra tradición cristiana llamamos Dios, y en otras que conocen como Brahman, como Tao o con otros muchos nombres. Cuando se le denomina como algo misterio, se está subrayando que la realidad con la que entramos en contacto en cualquiera de estas religiones es una realidad que excede al hombre, que le precede y de la que el hombre no puede tener un conocimiento objetivo. No puede convertir eso en objeto de un conocimiento suyo, por la sencilla razón de que el misterio, más que objeto de conocimiento, es la raíz que hace posible eso que llamamos conocimiento místico. Conocimiento místico, más que un conocimiento que yo sujeto tengo de una realidad objetiva, es la toma de conciencia del fondo de misterio que hay en mí, que luego trato de entrar en contacto con él y luego expreso a través de un lenguaje peculiar que da lugar a los escritos místicos y a los relatos místicos. Perfecto. Entonces, por ejemplo, ha hablado de que la experiencia mística está en todas las tradiciones, ¿no? ¿Es compatible la experiencia mística de la no dualidad, por ejemplo, propia más de las orientales, con la unión más relacional que se establece en las abrahámicas? Sí. ¿Es lo mismo, es distinto? ¿Cuáles son los matices? Ordinariamente la palabra mística suele utilizarse para referirse más al tipo de conocimiento y de relación propia de las religiones orientales. Cuando se estudia la religión son muchos los que establecen
una clasificación de las religiones en dos grandes ramas: religiones místicas y religiones proféticas. Y las religiones místicas son las religiones del Extremo Oriente, y las religiones proféticas son las derivadas fundamentalmente del monoteísmo abrahámico: cristianismo, judaísmo e islam. A mi modo de ver, no conviene subrayar demasiado las diferencias, porque tienen mucho en común las religiones de orientación mística y las religiones de orientación profética. Y por eso me parece que es inapropiado del todo el decir que en el cristianismo o en el judaísmo no hay mística, y que solo lo hay en el hinduismo brahmánico sobre todo. No, en la tradición judía, en la tradición cristiana y en la tradición musulmana hay verdadera mística, es decir, un tipo de relación con el misterio que solo se describe adecuadamente con lo que intentamos decir cuando utilizamos la palabra mística. Reconociendo las diferencias de las dos tradiciones, yo creo que hay que subrayar que en las dos se da la posibilidad y la realidad de tradiciones místicas. En este momento, en nuestra tradición occidental, hay hay cartografías precisas que nos permitan acceder al misterio, que nos permitan abrirnos al infinito con una pedagogía espiritual eficaz, operativa. ¿Cómo Yo creo están? que sí. Aunque son muchos los que subrayan las dificultades para la mística en nuestra cultura occidental, sobre todo en este momento, una dificultad que se deriva sobre todo de la dificultad que tiene la palabra misma Dios y la palabra misma misterio, por el predominio en nuestra cultura del conocimiento científico, de la técnica, del tipo de relación que se da en estas dos áreas, del conocimiento científico y el trabajo y la ordenación del mundo propio de la técnica. Eso es verdad, pero también es verdad que precisamente en un momento de grave crisis de lo místico en Occidente han surgido una serie de movimientos que intentan expresar lo que esas corrientes han reprimido. Y de hecho, hoy la mística no solo está presente, sino que está presente con una enorme profusión de formas. Y además de las místicas religiosas, pues, por ejemplo, han surgido místicas no religiosas. Un autor francés las llama las místicas salvajes o silvestres. Me parece que la palabra, sobre todo si se la traduce por salvaje, da lugar a malentendidos. Quiere decir él que se dan místicas ajenas a las tradiciones religiosas y que tienen relación con ámbitos de lo humano que tienen mucho en común con esa capacidad del hombre para entrar en relación con el más allá de sí mismo. Me parece que no cabe duda que en la estética entramos en contacto con ese orden de realidad. Y lo mismo que en la estética se puede decir, por ejemplo, en el ámbito de la moral. El bien que trata de hacer realidad quien actúa moralmente es un bien que excede al ser humano. Es el bien por sí mismo, el bien absoluto. Y naturalmente que eso no se deja manejar como se dejan manejar los otros objetos, y que en el terreno de la moral, en sus últimas formas, en las más elevadas, hay parentesco estrecho con las experiencias místicas. Pero sí, yo insistiría en que, lejos de haberse desterrado lo místico de nuestra cultura, lo que se dan es muchas formas variadas de lo que tradicionalmente se ha llamado mística, fundamentalmente en el terreno religioso. Y el marco religioso no es necesario para hacer un abordaje hacia esas alturas, esas cumbres, no da cierta seguridad a los otros aspectos del ser, no solo el que quiera abrirse al infinito. Esas místicas silvestres tienen garantía de éxito si no se ordena también los otros elementos de lo que es un ser humano. Yo creo que aquí podrían darse posiciones y opiniones contrapuestas. Algunos piensan que la religión, por lo que tiene de estructura, lo que tiene de institución, de mediaciones tangibles y visibles, puede ahogar lo místico en lugar de promoverlo. Yo creo que no es así, pero son muchos los que dicen hay que desechar lo religioso porque lo religioso es institucional, visible, tangible y por tanto oculta más que hace presente el área del misterio. Creo que no es así,
que cuando la religión se reduce a esto, son muchos los que lo hacen, y dicen espiritualidad, no religión, porque la religión es culto, la religión es jerarquía, la religión es institución. No, la religión, si no tiene una raíz mística, no es religión, es otra cosa. Y por tanto la religión se da ciertamente en la mística, con peculiaridades en relación con las místicas silvestres, con las místicas salvajes de Vila. Pero al final lo que se encuentra en todas ellas es lo mismo, en esa cumbre donde cada mística va como también aumentando la originalidad de su perfume, ¿no? A la vez que se van haciendo universales, realmente lo que nos encontramos en la cima, en esa experiencia con el misterio, es... Es lo mismo, yo creo que apuntan a lo mismo, pero que cuando se lo describe desde una religión, se lo describe con rasgos peculiares siempre. Y por tanto, se apunta al misterio, pero se apunta con los rasgos propios de una tradición, de una cultura, de un lenguaje, que cada una de esas tradiciones posee como propias. Pero sin duda se puede hablar de mística en distintas religiones y de mística fuera de las religiones también. Usted hace una pregunta que me parece muy importante, ¿es lo mismo? Yo creo que sería excesivo decir que es lo mismo, porque la forma de expresarlo, la forma de entrar en relación con ese más allá, cualifica todo. Y un San Juan de la Cruz, que es un gran místico, y que lo es sin duda alguna, tiene cosas en común con la mística del brahmanismo, por ejemplo, pero cualquiera que lea a San Juan de la Cruz y que lea las Upanishads sin ir más lejos, ve que es lo mismo, pero a lo que se ha llegado por un camino distinto, camino que influye en la forma de representarse el término de ese camino. Todas las místicas hablan de lo inefable, es decir, de aquello que no se puede expresar en un lenguaje preciso, a través de conceptos que domine el propio sujeto. Y en eso coinciden todas las tradiciones místicas. Pero la forma de referirse a lo inefable cambia de acuerdo con las tradiciones, y en las tradiciones de eso que llamamos religiones proféticas se reviste de unos rasgos que podríamos llamar, con muchas reservas, personales, que modifican y que cualifican la mística de estas tradiciones en, si no oposición, en distinción clara con las tradiciones que hablan de la mística en términos de lo absoluto, el más allá, el Brahman, del que no es el Tao, del que no se puede decir cómo es, ni darle un nombre siquiera, sin traicionar lo que la palabra Tao significa. Que es un poco también lo que decía el maestro Edgar, ¿no? Decía, quítame, Dios mío, líbrame de mi Dios, ¿no? Líbrame de mi Dios, sí. Yo creo que eso es algo que dirían todos los místicos. Dios mío, cuando una persona dice Dios mío, se está refiriendo a Dios desde lo más íntimo de sí mismo, desde la presencia de ese misterio en el fondo de uno mismo. Pero se refiere en cada tradición con unos nombres, con unas formas que no dejan de ser un revestimiento que a veces oculta ese más allá. Y en ese sentido todos dicen, mi Dios está mucho más allá de mis representaciones sobre Dios, de mi manera de hablar de Él. Me parece que profundicemos un poco más, a ver si quitamos ese malestar cultural que hay respecto a la manera de llamar, de profundizar en el concepto de Dios, que es un concepto, como has dicho, que no puede abarcar el misterio, ¿no? Pero para muchos de esos que están como enfadados en la manera en que su propia tradición occidental los representa, hagámoselo amable, hagámoselo atractivo. Sí, yo creo que para hacérselo atractivo no hay que hacer ni derivaciones ni grandes lucubraciones, hay sencillamente que dar a la palabra Dios el significado que le dan los que verdaderamente creen en Él. Porque cuando uno dice Dios lo puede decir en distintos registros. La filosofía ha venido hablando de Dios casi desde sus orígenes. Los mismos presocráticos ya tienen una teología, se ha dicho con toda razón. Pero cuando la filosofía se refiere a Dios, se refiere a esa realidad más allá del mundo, más allá del hombre, que de alguna manera explica el mundo y explica el hombre.
es la primera causa, es el fundamento, y se trata, por tanto, de una realidad definida o al menos descrita en términos conceptuales y, por tanto, notablemente limitada por esos conceptos que se utilizan para referirse a ella. El sujeto religioso, yo creo que en esto Pascal tenía mucha razón, cuando llega al Dios de la religión llega a otra cosa. Pascal en su célebre memorial lo decía de una manera parecida por él mismo. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos y de los sabios. Y no hay más que leer, por ejemplo, a un filósofo como Descartes, que habla de Dios directamente, y que habla de Dios en términos próximos al cristianismo. La idea de Dios es la idea de infinito, y esa idea de infinito garantiza nuestro conocimiento de las cosas, porque es la idea por excelencia y la que sirve de fundamento para el resto, el conocimiento del resto de las realidades. El sujeto religioso, yo creo que cuando entra en relación con Dios, no habla fundamentalmente desde un sistema de pensamiento en el que inscribe la idea de Dios. El sujeto religioso habla desde una relación personalmente vivida con Dios. La religión es una relación efectivamente realizada, vivida por el sujeto religioso. Y ese carácter vivencial, experiencial de la religión modifica notablemente la manera de pensar a Dios y de referirse a Él. Y el sujeto religioso se refiere a Dios siempre como el misterio. Y en esto coinciden todas las tradiciones religiosas. Es decir, la realidad de la que yo no puedo hacerme cargo, a la que yo no puedo condensar en un concepto o en una idea mía. El Dios de las tradiciones religiosas, yo creo, de todas, quizá lo que mejor permita entender lo que tienen en común es justamente el que todas ellas, cuando se refieren a Dios, se refieren al misterio. Ahora, la palabra misterio parece remitir a una cosa imposible de concebir, de describir, y parece que estaríamos hablando de algo que apenas nos dice nada sobre lo que es el misterio. Yo, por mi familiaridad con las distintas religiones, puesto que lo que he hecho en toda mi vida ha sido explicar fenomenología de la religión, que trata de ver lo que las religiones tienen en común, he podido llegar a la conclusión de que en todas las religiones las palabras con las que remiten al misterio se refieren a algo que tiene al menos estos tres rasgos en común. Primero, se trata de una realidad absolutamente trascendente al ser humano, y en esto coinciden todas las religiones que lo son de verdad. Pero segundo, trascendencia no significa lejanía en relación con el ser humano. No significa que se haya que ir hasta el último límite del universo. No, se trata de la trascendencia en lo más íntimo del sujeto, de la trascendencia, y por eso utilizo enseguida un tercer concepto, el concepto de presencia. Lo que llamamos Dios en las distintas religiones es la presencia de la más absoluta trascendencia en lo más íntimo del sujeto, presente en el propio sujeto, pero presente como algo que el sujeto no abarca, como no se abarca a sí mismo. Cuando llegamos al fondo de nosotros mismos, religiosamente hablando, llegamos a un fondo misterioso que descansa en un más allá de sí mismo, en una especie de abismo sobre el que se da nuestra propia condición de humanos, que también participamos de esa condición del misterio. Y por eso hay el parentesco que hay en las distintas religiones, y por eso los místicos son sencillamente los sujetos que viven esto en términos más personales, más vivos, más experienciales. Son los que no se contentan con hablar de Dios a través de una dogmática, de una serie de verdades sobre Dios, sino que hablan de Dios como Dios mío, el descubierto en la experiencia de ese fondo misterioso sobre el que estamos, como si dijésemos, presente, o mejor, nosotros como estamos, iba a decir hundidos, no me gusta la expresión, estamos viviendo sobre
el fondo de misterio que es lo divino en nosotros. En lo que nos movemos, somos y existimos. Exactamente, ¿no? Y yo creo que esa frase de San Pablo viene a dar una manera especial a lo que yo he llamado antes la presencia de Dios en nosotros. A lo mejor San Pablo ha visto mejor que no es que Dios esté presente en nosotros, es que nosotros estamos, vivimos y existimos en Él. Sí. Sí, también dice en el sufismo, la mirada no le alcanza, pero le alcanza la mirada, ¿no? Claro, hay tantas maneras bellísimas, ¿no? de expresar ese misterio. Cuando le escucho, me viene la gente cotidiana que tiene sed de espiritualidad. ¿Se puede ser místico con esa necesidad que parece que hay de concentración en lo real, de renuncia, una especie de ascesis, ¿no? como gimnasia para poder mantener concentrado en esa presencia, ¿no? Todo el ser en esa presencia? ¿Es posible ser místico en el siglo XXI para una persona tan disgregada en un mundo moderno que exige esta partición de nuestra atención, esta partición de nuestra vida? Sí, se lo han preguntado muchos. Y muchos han dicho que nuestro tiempo no es un tiempo de místicos, nuestra cultura no es una cultura en la que lo místico pueda florecer. Pero contra los hechos no hay argumentos. Y el hecho es que en nuestro tiempo hay místicos. Y los ha habido eminentes en la tradición cristiana y grandísimos místicos en el siglo XX y esperamos que en el XXI. ¿Qué duda cabe que, por ejemplo, Santa Teresa de Lisieux es una mística de enorme altura? Como lo es Bonhoeffer desde su condición de luterano, como lo fue un poco antes Isabel de la Trinidad, como lo son tantísimos cristianos, a veces podríamos decir que no tienen conciencia de ser místicos, pero con los que basta hablar para percibir que están viviendo una experiencia que se puede llamar, con toda razón se puede llamar mística. En nuestro tiempo hay místicos como los ha habido en todos los tiempos y en nuestra cultura se pueden dar. Y a lo mejor, tal vez nuestra cultura, precisamente por lo que tiene de contraria a lo místico, está suscitando reacciones místicas. Y reacciones que se dan con formas más elementales, más diversas, más personales también, más ajenas a tradiciones ya establecidas. Pero qué duda cabe que vivimos con una enorme cantidad de formas místicas que se dan a nuestro alrededor. Y cabría decir seguramente que en cada uno de nosotros en algunos momentos. Para reconocer los frutos de una verdadera mística, ya que también en los nuevos tiempos o en estas nuevas espiritualidades silvestres, a veces lo psíquico se confunde con lo espiritual, ¿podría ayudarnos a ver la diferencia que hay entre las experiencias de lo psíquico con lo espiritual y los frutos que debe dar una verdadera experiencia de unión? A lo mejor un camino para hacer alguna precisión en ese terreno es el advertir que lo místico no se sitúa principalmente en el terreno de las cualidades de una experiencia. Muchos dicen, el místico es aquel que tiene éxtasis, es aquel que al vivir la relación con Dios llega a un grado tal de profundidad que pierde la conciencia de sí mismo. No dudo de que las experiencias místicas tienen algunas repercusiones psíquicas que producen estos efectos, pero yo no llamaría místico a los efectos, sino a la experiencia que después recurre a esos. La mística, más que por esos rasgos externos, se distingue por la calidad de la relación que se establece con el misterio. Esta se puede dar de una forma muy bien formulada cuando se inscribe en una tradición antigua y que ha tenido muchos representantes. Un místico cristiano pues generalmente recurre a la tradición mística cristiana y habla en unos términos que esa tradición viene a aclarar y a precisar. Una persona que vive lo místico desde una experiencia puramente personal, que no remite a ninguna tradición porque además ni siquiera las conoce bien esas tradiciones, normalmente lo expresa con menos elementos de la tradición mística, pero que pueden muy bien estar expresando una experiencia intensa de Dios y con una profundidad que se puede llamar mística sin ninguna duda. Pero decía Santa Teresa que creo que ha de dar frutos y obras, ¿no? Es decir, que realmente tiene que haber unos frutos posteriores de mayor virtuosidad, de mayor... Por supuesto. La mística
además de tener esa expresión que aparece en las cualidades de la experiencia, transforma al sujeto como probablemente no le transforme ninguna otra realidad. Y de esa transformación surgen unas formas de vivir, unos hábitos del corazón y hasta un lenguaje que es peculiar y que surge de lo más profundo de esa experiencia. Entonces, Juan de Dios, para la crisis inmensa, malestar de la cultura, la terrible crisis que vivimos ahora a nivel geopolítico, a nivel moral, una Europa deshumanizándose a grandes velocidades, realmente la única revolución quizás que nos queda por hacer es una revolución que transforme totalmente y convierta nuestro corazón a esa verdad, ¿no? Sí, y además yo diría que incluso para vivir religiosamente en las circunstancias que impone nuestra cultura, probablemente el camino más eficaz, que todavía no hemos encontrado, es el camino de la mística, de vivir la religión a un nivel verdaderamente místico. Esto lo propuso, lo formuló hermosamente el padre Ranet hace ya más de 50 años, cuando decía: el cristiano de mañana será místico o no será cristiano. No se puede ser cristiano en una cultura como la nuestra si la fe, en definitiva, no llega a ser vivida con las características de la experiencia mística. Y me parece que tenía perfecta razón. Claro. Y eso seguramente es traspolable a que un musulmán que no sea místico llevará su islam a un fanatismo disgregador y violento, y así cada una de las tradiciones que no vayan al núcleo, la perla se vaciarán. La forma de que las religiones puedan ser vividas hoy es que sean vividas a un nivel verdaderamente místico. Y los pasos que alguien quiera, de repente escucha esta conversación, yo quiero abrirme a ese misterio, a ese infinito. En el cristianismo, bueno, sobre todo en lo ortodoxo, ¿no? Pues la oración de Jesús, la concentración continua en el corazón de Jesús, ten piedad de mí, en los sufís, el dhikr, la repetición continua del nombre de Dios para vehicular la presencia a través del nombre, es lo nombrado. Hoy en día en el catolicismo hay prácticas contemplativas, oraciones centrantes, como dice Thomas Keating. Quizá voy a referirme a un paso quizá previo, vale. Sí. Y es que la experiencia mística tiene su raíz en una actitud creyente, que es una actitud por la que el sujeto se trasciende a sí mismo, se descentra de sí mismo y descubre que el centro de sí mismo está más allá de él, ¿verdad? Pero esta raíz de lo creyente después necesita ser vivenciado por los sujetos, y en cuanto el sujeto quiere hacer la experiencia de eso personalmente, necesita recurrir a distintos caminos, que son los que le permiten, por así decir, personalizar o vivir personalmente esa última raíz de lo místico. Y me parece que todas las tradiciones suelen privilegiar algunos caminos para la vivenciación de lo místico. Yo creo que uno de los caminos más frecuentados es el de la oración. En la oración se pone en acto, se pone en ejercicio la actitud creyente y la actitud mística, por tanto. Y por eso la mayor parte de los grandes místicos han sido grandes orantes y que han purificado enormemente lo que llamamos la oración. Pero en San Pablo hay una frase que nos orienta hacia otra manera de vivenciar lo cristiano, lo creyente. Él dice: la fe que se realiza por el amor. En la práctica del amor, en una religión que cuando habla de Dios dice que Dios es amor, es evidente que la mejor manera de vivenciar la relación con ese Dios que es amor es amar. Y por eso en el amor, y en el amor a los sujetos que se tiene al lado, hay un camino espléndido para la realización de lo místico. El místico no es ese solitario que nos figura. El místico es alguien que descubre al mismo tiempo que la relación con Dios, la relación con el otro. Dios le abre y le abre a los otros. Y si alguien dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, se engaña, así, ¿verdad? Nos dice la escritura cristiana. Ahora, yo añadiría, porque esto está, me parece, muy en la forma de vivir lo místico en la actualidad, se está descubriendo algo que se ha vivido a lo largo de toda la historia, que es
la realización de la experiencia, de la fe y de la espiritualidad en la vida cotidiana, es decir, en el vivir diario, sencillamente. En realidad, cuando Santa Teresa decía, por ejemplo, que Dios también está entre los pucheros, a aquella monja que estaba en la cocina y se quejaba de no tener tanto tiempo como las otras para rezar. Le decía, Dios también está entre los pucheros. En el quehacer diario también se halla a Dios y también se puede vivir la relación con Dios. Y eso en nuestros días se ha hecho casi, yo diría que uno de los rasgos característicos de la mística de nuestros días. Es lo que Rahner llamaba la mística de la cotidianidad. Curiosamente, una persona, un autor que no parece ser así un autor místico, ¿verdad? Zubiri. Zubiri, cuando habla de la relación con Dios en El hombre y Dios, un libro precioso, habla de cómo el sujeto tiene o ejercita o vive la relación con Dios a partir de la presencia de Dios en él reconocida. Pero después añade inmediatamente que eso se vive no al margen de la vida, sino en medio de la vida. Y él dice, la experiencia de Dios se da en el vivir diario, en el comer, reír, llorar, tener hijos, educarlos. Todo eso, cuando se vive desde la profundidad de una relación con el misterio, se hace medio para vivir esa relación con el misterio. Y me parece que eso, que ha sido siempre en la tradición, ha estado presente en la tradición, hoy día se está subrayando más, quizá por las dificultades que encontramos para vivir en un mundo y en una forma de vida que nos parece ajena. Y cuando se percibe que quien descubre a Dios en lo más interior de sí mismo, luego lo descubre en las acciones de su vida diaria, yo creo que está dando un paso muy importante para vivir místicamente en estas circunstancias. Sería como la oración sin cesar, ¿no? El recuerdo continuo de Dios en todo lo que acontece. Sí, es una cosa parecida. Que sea como la realidad también en el budismo, pues es la mente original es la que reconoce continuamente que de ella emerge todo lo que acontece. ¿No? No hay una parte de la realidad religiosa y otra no religiosa. Se puede hablar de lo sagrado y lo profano, pero esto nos llevaría a otra cuestión. No son dos mundos separados, sino son dos modalidades de vivir la relación con el mundo. Vale, pues yo creo que vamos a una última pregunta, porque ha hablado del amor como un modo de realizar la mística, pero quizás habría que matizar la palabra amor, ¿no? Porque hay gente que puede llevarse una idea como sentimental. Sí. Cuando es amar al prójimo como a mí mismo, ¿qué es el mí mismo? ¿Cuál es el verdadero sí mismo que hay que amar, ¿no? Yo, de la forma más sencilla, diría que amar siempre es querer el bien del otro y procurarlo, en realidad. Pero un amor que no abra al otro como otro, no es tal amor. El extasiarse uno en sí mismo, en la relación con los otros o en lo que sea, no es amor. Los sentimientos que uno vive cuando vive el amor no son el amor, son producto de la relación amorosa. Y la relación amorosa, a mi modo de ver, se realiza sobre todo en el reconocimiento del otro como otro y en el descubrimiento de la relación estrechísima que el sujeto tiene con los otros sujetos como única forma de reconocer en los otros al otro con mayúscula. Por eso la conexión estrechísima en la tradición cristiana entre amor de Dios y amor del prójimo. Una más. Dicen que la nueva era convierte las perlas metodológicas de las tradiciones en tecnologías para el bienestar, ¿no? ¿Qué opina usted? Pues eso me parece una expresión muy buena, ciertamente sí. ¿Qué opina usted del uso descontextualizado de las pedagogías espirituales como el mindfulness, la meditación simplemente pues para quitar el estrés, o el fenómeno de esa convergencia, el cristianismo zen? ¿O por qué Thomas Merton se iba a un ashram a contemplar utilizando prácticas propias del hinduismo? ¿Todo eso no puede generar confusión en el alma o no? ¿O son tiempos de fecundarnos? Puede, pero yo creo que en algunos casos es vivido confundiendo las cosas sencillamente, pero en otros es vivido como un rasgo de una característica de nuestra situación
que es la globalización y el pluralismo, la forma plural de vivir todo, incluso la relación con el misterio. Y que no cabe duda que la relación con otras tradiciones religiosas puede enriquecer la propia tradición y depurarla, eliminar algunos peligros que esa propia tradición tiene. A mí lo que me resulta más peligroso es pensar que las tradiciones religiosas solo son verdaderamente auténticas y valiosas cuando se dan bajo la forma de esa fusión con lo absoluto que me procura unos estados de ánimo, unos estados psíquicos de encontrarme a gusto con mí mismo, de encontrarme realizado interiormente. Yo creo que cuando se da esta confusión se pervierte lo fundamental de la relación religiosa y se da lugar a equívocos importantes. Hay quien, lo he oído mil veces, religión no, porque religión es institución, es dogma, es no sé, espiritualidad, porque espiritualidad no necesita de todo eso. Yo creo que la espiritualidad necesita, para ser vivida, también de determinados actos y actitudes y, más importante, de situaciones existenciales que hagan posible esa manera de vivir. Si uno no es sujeto verdaderamente, si una persona no vive a un nivel de profundidad suficiente, si una persona se disgrega en mil cosas y no mantiene la unidad, no puede ser religioso, no puede ser místico. Esto no quiere decir que la mística consista en la simple soledad o el llegar al fondo de sí mismo. Es indispensable un sujeto para llegar a ser místico, pero la mística no se confunde con las condiciones previas que son indispensables. De acuerdo. Pues yo creo que le hemos dado un buen repaso a un tema inabordable. Sí, inabarcable. Inabarcable, sí. Pero bueno, creo que podemos haber dado a usted unas pinceladas y que pueden ayudar a salir del laberinto. Pues muchísimas gracias. Me alegraría mucho de que lo hubiéramos hecho, sí. Muchísimas gracias, Juan, por venir.